Porque no podemos permitir que cualquier otra cosa entre y perturbe el interior. El Espíritu Santo dice así. El Espíritu Santo dice, el Espíritu dentro del hombre, no dejes que nada entre. Ni te dejes perturbar por nada. Porque dentro están el Espíritu Santo y el Espíritu del Padre. Es decir, no podemos permitir que otras cosas entren a perturbar, porque dentro de nosotros están el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor. Lo que nos da la vida eterna es el que habita dentro de nosotros, el Espíritu de Dios y del Señor. Un día el Espíritu del Padre dijo, el que habita dentro del hermano Heber, es decir, el que habita dentro del hombre, es mayor que el hombre mismo. Es decir, el que habita dentro de nosotros, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor es mayor que nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos permitir que otras cosas nos perturben. Si entran otras cosas, y por descuido, podríamos caer. Una vez que caemos, si el Padre Celestial, caído, si hay ciertos pecados, tal vez se puedan perdonar, pero si se habla blasfemando contra Dios, o si se habla ofendiendo gravemente al Padre Celestial, entonces podría ser irreversible. De esta manera entendemos que no debemos dejar entrar nada al interior. Entonces, si son aquellos parientes no creyentes, o incluso si son creyentes, también debemos protegerlo. No podemos, por eso, comer con ellos, o comunicarnos con ellos. Una persona así es necia. Porque vemos que en la Biblia está escrito que el pueblo santo de Israel, al llegar a la tierra de Canaán, sorprendentemente tomó por esposas a las hermosas mujeres de Canaán, y se relacionó con ellos. Al final, sus dioses, los dioses de la tierra de Canaán, tentaron a los israelitas a adorar ídolos. Al final, Dios destruyó a los israelitas. Esto es lo que nos hace ver y tener sabiduría. Hace 2 días, el padre hizo que el hermano Heber se sintiera mal del estómago y de todo el cuerpo, tan cansado que no podía trabajar. Así que el hermano Heber durmió toda la tarde. Esa tarde, el padre le dio 3 sueños diferentes. De los 3 sueños, 2 de ellos fueron para enseñar al hermano Heber, diciendo, no te juntes con aquellos que no creen, o que no pertenecen a Dios. Debes expulsarlo de manera firme y decidida. No permitas que esté en tu círculo de amigos, y mucho menos, permitas que entre los hermanos y hermanas. Es decir, el primer sueño enseñó esto, y el tercer sueño también decía que el hermano Heber debía limpiar sus lentes, para que dentro de los lentes no hubiera otras cosas bloqueando la vista, impidiéndole ver con claridad. El relato del sueño decía que el hermano Heber confundió a una mujer con una del pueblo de Dios. En ese momento, sus lentes estaban empañados, los lentes estaban cubiertos con cinta adhesiva y papel, pegados firmemente. Por lo tanto, no llevaba los lentes puestos, y entonces, mientras se comunicaba con esa mujer, iba despegando estos papeles de los lentes. Después de limpiar bien los lentes y ponérselos, se dio cuenta de que esa mujer pertenece a Satanás. Ella pertenece completamente a Satanás. Tiene un aspecto enfermizo. Le dijo a Heber que prestara atención, como es la gente que pertenece a Dios. Y la gente que no pertenece a Dios es así. Entonces, si el hermano Heber no entiende, y a esas 2 personas las confunde con el pueblo de Dios, si el hermano Heber los lleva entre los hermanos y hermanas, los lleva al altar, o los mete al grupo de WeChat, adentro para escuchar la verdad, ella definitivamente contaminará a los hermanos y hermanas. De esta manera, nosotros entenderemos que no cualquier tipo de persona puede entrar en nuestro espíritu, y tampoco cualquier tipo de persona puede venir entre nuestros hermanos y hermanas. Por supuesto, en el futuro, cuando los hijos de Israel se multipliquen en el futuro, la gente que pertenece a Satanás también entrará a esconderse entre nosotros. Entonces, esta gente que pertenece a Satanás, que se esconde entre nosotros, en el futuro, el Padre también los destruirá. Pero debemos proteger nuestro espíritu. Debemos proteger nuestro espíritu a toda costa, porque dentro de nuestro espíritu, están el Espíritu de Dios y el Espíritu del Señor, permitiendo solo al Espíritu de Dios ser nuestro Dios, permitiendo solo al Espíritu del Señor Jesús ser nuestro Señor, y no podemos permitir que espíritus externos entren en nuestro interior, haciendo que las doctrinas externas se conviertan en el Señor de nuestro interior. Entonces esa persona sería insensata. Esto es proteger nuestro espíritu. Entonces, el Padre enseñó más adelante diciendo que había un hombre cuyo espíritu era muy enfocado, y por eso fue usado por el Señor. Este hombre, es decir, el apóstol Pedro, es decir, Simón Pedro,
El apóstol Pedro. Él. Su espíritu era muy enfocado. El espíritu del Padre dijo. Su espíritu era muy enfocado y muy firme. Por eso él pudo con sus hombros cargar a muchos hijos de regreso al hogar celestial, cargándolos sobre sus hombros, asumiendo el pastoreo de nosotros, de los hijos del Padre y de Papá. Esta misión para con los hijos. El Señor le encomendó la misión de ser pastor. ¿Por qué razón fue? Porque su espíritu era muy enfocado y muy firme. Entonces el hermano Heber vio que entre nosotros hay dos hermanas cuyo espíritu es muy enfocado. Estas dos hermanas, el Padre las nombró a ambas, para ser grandemente usadas por el Padre. Una de las hermanas es la hermana Tontón, y la otra hermana es la hermana Yangwan. Es decir, desde que la hermana Tontón escuchó al hermano Heber predicar la verdad, ella rechazó por completo todas las doctrinas de la religión, incluso la Biblia de la religión. No quería leerla, solo quería leer el Monte Santo de Sión. Ella rechazó especialmente todas aquellas doctrinas provenientes de la religión. Pero antes de conocer al hermano Heber, nuestra hermana Tontón también iba a la iglesia, a las reuniones religiosas. Después de conocer al hermano Heber, escuchaba todos los días, y después rechazó por completo todo tipo de cosas provenientes del mundo, escuchando solo con devoción. Nada más. Aunque ella puede usar la red externa, probablemente las cosas de Internet, ella probablemente ni las mira, concentrándose en su trabajo. Así que, muy maravilloso. La hermana Tontón originalmente era una hermana muy débil. Gradualmente, su espíritu se volvió muy firme, cada vez más fuerte. El hermano Heber también vio. A veces, otras hermanas la ofendían sin querer. Pero ella realmente estaba muy firme. Y no se conmovía. Hubo una vez. Sí, una vez, parece que fue en junio. O a mediados de julio. El hermano Heber y la hermana Zawan fueron. Había una hermana, tal vez en ese momento. Ella no era muy sensata. Al hablar, atacaron fuertemente a la hermana Tontón. Pero el hermano Heber dijo. ¿Cómo? Nuestra hermana. ¿Cómo puede nuestra hermana Cordero hablar así? Atacando a la hermana Tontón. Más tarde, la hermana Tontón también se sintió un poco triste. Heber solo se acercó a la hermana Tontón para consolarla un poco, y ella, con lágrimas, se mostró muy agradecida. Este incidente, tal vez los hermanos y hermanas todavía lo recuerden. Una vez, la hermana Tontón con una hermana. Había una hermana que la ofendió al hablar. Heber también lo escuchó con sus propios oídos. La hermana Tontón respondió así. Esta hermana dijo. Está bien, me equivoqué, está bien. Ella solo sonrió, como si no estuviera herida en absoluto, y se fue sonriendo a hacer su trabajo. Es decir, hablando en el espíritu. Las palabras descuidadas de los hermanos y hermanas, que accidentalmente ofendieron a nuestra hermana Tontón, ya no podían entrar en su corazón. Muy rápido. Ella lo protegió bien. Con un espíritu tan enfocado, se puede hacer la obra de Dios. Hay otra hermana, que es la hermana Yangwan, en su espíritu, desde abril de 2024. Tal vez ella ya no abre Internet. No abre esta religión. Esas cosas de la iglesia. Ella dejó de mirarlas por completo. Ella incluso tal vez su círculo de amigos. Ni siquiera sabe cómo mirarlo. En ese momento, ella solo escuchaba al hermano Heber. En ese momento, su vida apenas estaba comenzando. Todavía había muchas imperfecciones. Pero es maravilloso. Su espíritu estaba muy enfocado. Nada más la distraía. Muy enfocada. Sin darse cuenta. Fue bendecida grandemente por el Padre Celestial diciendo. El futuro ministerio del Evangelio. Él estará en el ministerio del Evangelio, recibiendo una gran bendición. Muchas personas serán bendecidas por su causa. Muchas personas serán bendecidas por su causa. Así es como nos damos cuenta de tener un espíritu enfocado, al igual que Pedro, ser usado por el Señor Jesucristo. Y la hermana Tontón es el espíritu del Padre Celestial. Una mañana, dijo más de 10 veces seguidas, que llamaría a la hermana Tontón para trabajar, para poder tener éxito. Es decir, dijo, la verdad de la que habla el hermano Heber es muy importante. En ese momento el espíritu lo dijo así. Se necesita hacer el ministerio de traducción y edición. Entre ellos hay, sí, un paso, en el que debe venir la hermana Tontón, para poder tener éxito. Y además, dijo palabras similares, también unas 10 veces. Así se puede ver, que el Padre Celestial aprueba mucho a las personas espiritualmente enfocadas. Incluso nuestro hermano Heber también vio que una vez había una hermana con mucha sabiduría y conocimiento, pero no era espiritualmente enfocada. El Padre Celestial envió a la policía del reino de los cielos, y se la llevó arrestada. Esa hermana era llamada la hermana del arca. Ella escuchaba aquí con el hermano Heber, y también continuaba en su iglesia. Después, no recibió misericordia. También vimos que con Tirsa fue casi lo mismo. Y algunas otras personas que no recibieron misericordia. Son todas personas que cometen adulterio espiritual. Adulterio en el espíritu.
Entonces, hermanos y hermanas, pueden ver que nos hemos bautizado y creído en nuestro espíritu. En nuestro espíritu habitan el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor. Y Dios es un Dios celoso, que aborrece a los espíritus malignos. Un Dios que odia a los espíritus malignos. El Señor también aborrece a los espíritus malignos. Un Señor que odia a los espíritus malignos. Entonces, si un espíritu maligno entra en nosotros, esa persona, si de verdad permite que el espíritu maligno entre en su corazón, entonces el Espíritu del Padre Celestial y del Señor, si abandonan a esa persona perecerá. De esta manera entendemos que debemos ser muy enfocados en el Espíritu. Esto es lo que el Padre nos enseña diciendo. Hay que ser enfocados en el Espíritu, para ser usados. Es como cuando hablamos de la hermana Yangwan, la hermana Tontón, por ser espiritualmente enfocadas, fueron usadas por el Padre Celestial. Originalmente, las dos hermanas, también eran hermanas muy comunes, pero al ser espiritualmente enfocadas, fueron edificadas como nobles por el Padre Celestial Jehová. Entre ellas, una de las dos hermanas, fue establecida como la gran general protectora del Estado, y la otra hermana, obtuvo la calificación máxima en el examen. El hermano Heber siente en el espíritu que esta hermana Yangwan también debería estar en la lista de las 10 hermanas honorables, precisamente por ser espiritualmente enfocada y haber sido edificada como noble. Entonces vemos, ¿por qué estas dos hermanas, después de trabajar tanto durante todo el día, están tan llenas de gozo? Es precisamente por ser espiritualmente enfocadas, que tienen el poder para trabajar. Si uno no es espiritualmente enfocado, no puede terminar el trabajo. Una obra tan grande. Una vez que el espíritu se distrae, Dios no está presente. Simplemente no está presente. Se distraen, y ya no pueden hacerlo. Solo los que son espiritualmente enfocados tienen la fuerza. El Padre también enseñó al hermano Heber diciendo esto, que es la verdad de la que Heber habló en la sesión anterior. Es decir, especialmente el hermano Heber, en el espíritu, pertenece únicamente al Padre y a Papá, así que definitivamente podrá lograr grandes cosas. Entonces Heber dijo, mientras el hermano Heber sea espiritualmente enfocado, y no reciba ninguna perturbación, nada puede entrar. Solo el pacto del Padre y del Señor está dentro. Entonces, entre todas las naciones y pueblos, siempre que estén dentro del pacto, los hijos del libro de la vida del Cordero y del libro de la vida, todos regresarán. Porque, al igual que hoy, el hermano Heber también escuchó que recientemente algunas hermanas alababan, y derramaron muchas lágrimas. Sin darse cuenta, fueron sanadas. Derramaron muchas lágrimas de gratitud, y sintieron como el Padre Celestial las ama. Amo mucho al Padre, amo mucho al Señor, y también amo mucho al hermano Heber. De esta manera, el Espíritu del Padre y del Señor entró en su interior y fueron sanadas. Así, en su espíritu, recibió una nueva vida. Entonces, en la Biblia, hay un profeta que es. El profeta Zacarías también lo dijo así. Es esta palabra que el Padre Celestial le dijo a Zorobabel. Este Zorobabel es el hermano Heber. Es una prefiguración del hermano Heber, diciendo, esta palabra fue dicha a Zorobabel. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces, ¿qué hace Zorobabel? Para tener que depender solo del Espíritu de Dios, construir el templo. Pero el Zorobabel del Antiguo Testamento no construyó un templo espiritual. Él simplemente construyó con madera y piedra, y lo que construyó con piedra fue un templo físico. De quien habla es del hermano Heber. Dado que el hermano Heber no construye lo que Salomón construyó, ese tipo de edificio construido con piedras, ni tampoco Zorobabel con piedras, para construir el mismo tipo de templo, sino que construye un templo espiritual, es para que todos nosotros, sus hijos, nos convirtamos en el templo del Espíritu de Dios. Entonces, le dijo a Heber, solo puedes confiar en el Espíritu de Dios. Las canciones creadas, solo debes concentrarte, sin permitir que entren otras distracciones, solo debes concentrarte en confiar en el Espíritu del Padre. Para pastorear a los hermanos y hermanas, también debes confiar únicamente en el Espíritu del Padre, y así se podrán lograr grandes cosas. Las grandes montañas serán allanadas. Todas las naciones perecerán, pero la nación de Israel prosperará. Es decir, confiar en el Espíritu Santo es el núcleo. En nuestro espíritu, no nos distraigamos con otras cosas, especialmente algunas hermanas que todavía aman el mundo, y que aún no están dispuestas a renunciar al mundo. Heber está exhortando, abandonen el mundo lo antes posible, para no perder la misericordia. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.